Como se lo mostramos antes de hacer la segunda pausa, el Banco Central de Chile subió la tasa de interés a 3,5% en su reunión de diciembre. Esta es la segunda alza en la política monetaria seguida, luego que hicieron lo mismo en noviembre. Queremos analizar esta decisión y para eso nos acompaña el economista y académico de la Universidad de los Andes, Carlos Bundervich, quien también es ex superintendente de bancos. Carlos, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. A usted, me imagino que no lo sorprende esta decisión, ya que en el grupo de política monetaria, usted y Tomás Izquierdo, a quien tuvimos ayer en Agenda Económica, fueron los únicos que estaban seguros de que el Banco Central subiría la tasa de interés. Ahora, en el comunicado se señala que nuevamente es la inflación el gran factor detrás de esta determinación del emisor. Así es. Llevamos muchos meses con una inflación que supera el extremo superior de la banda que ha definido el Banco Central como inflación meta. Recordemos que la inflación meta central del Banco Central es 3% y se mueve dentro de una banda entre 4 y 2%. Y hemos visto inflaciones por muchos meses consecutivos con inflaciones por sobre eso. Por lo tanto, lo que había que hacer por parte del Banco Central era actuar. Y lo bueno es que ha actuado ya en dos movimientos sucesivos subiendo la tasa de interés. Esta inflación yo diría que en buena parte se debe a la devaluación que ha experimentado la moneda local, que ha sido importante. En prácticamente 2 años hemos visto que el tipo de cambio ha pasado de 500 pesos por dólar a 700, hoy día 7 pesos por dólar, más de un 40% de devaluación. Y eso sin duda alguna tiene efectos directos, como somos una economía abierta, sobre la inflación de los precios de los bienes de consumo que todos los chilenos consumimos. Carlos, no quiero ser general después de la guerra, pero a mí me daba la sensación de que el Banco Central efectivamente subiría la tasa de interés por una señal que la semana pasada dio el presidente del Banco Central, al señalar que si bien la tasa de interés la inflación anualizada había bajado a 3,9%, esta volvería por sobre 4%, por sobre el rango de tolerancia durante muy gran parte de 2016. A su juicio, ese era un indicador de que el Banco Central probablemente iba a subir la tasa en esta reunión. Es un indicador sin duda relevante. Ahora, lo que ocurre es que no solamente el Banco Central se fija en la inflación headline, como se dice, sino también en la inflación subyacente, que elimina variaciones de precio de bienes que son bastante volátiles en sus precios, como la energía, como los alimentos. Pero sin duda mira esta inflación y lo que ha ocurrido con la inflación headline es que efectivamente ha bajado por elementos netamente transitorios. Es decir, el hecho que hoy día estemos con una inflación anual acumulada a noviembre de 3,9% es básicamente se debe a elementos transitorios, y si uno los proyecta con las expectativas que tiene el mercado para la variación del IPC en diciembre y en enero, vamos a volver a niveles de inflación de 4,5% después 4,8% anual. Y eso son, a todas luces, inflaciones que son demasiado altas en relación a lo que es la meta del Banco Central. Yo se lo comentaba a Tomás Izquierdo, que en una entrevista Jorge de Sormó, el vicepresidente del Banco Central, también decía que el Banco Central debía subir la tasa de interés en esta reunión, porque después, cuando conozcamos los IMASEC de noviembre, de diciembre, que se anticipan van a ser peores que los de octubre y que los de septiembre, sobre todo, iba a ser políticamente o comunicacionalmente más difícil que el Banco Central subiera la tasa de interés, porque nuevamente vendrían los economistas señalando que cómo el Banco Central sube la tasa de interés si tenemos números de actividad tan malos. Eso me imagino que también estuvo dentro de la decisión del ente emisor. Es un elemento, digamos, sin duda es importante el timing de estas medidas. Yo diría que primero es una medida que en el fondo es un poquito más anticipada, básicamente porque también el dilema político que ha venido enfrentando el Banco Central es básicamente una economía con muy lento crecimiento, pero además con muy alta inflación. Y entonces cuando uno empieza a retirar el estímulo monetario que ha provisto el Banco Central en los últimos tiempos, efectivamente está entrando a jugar con ese dilema. Y lo que le corresponde al Banco Central, obviamente, es ponderar mucho más lo que es la inflación. Ahora, yo creo que el Banco Central sigue conduciendo una política monetaria bastante expansiva. Si uno la analiza el movimiento a 3,5% y uno le resta la inflación esperada típica para el próximo año, eso a todas luces significa una tasa de interés real de 0%, que eso es muy bajo en términos reales la tasa de interés en términos históricos. Y por lo tanto, lo que es natural y razonable es ir avanzando hacia una normalización de la política monetaria, retirando los estímulos. Ahora, el timing me parece que también es un elemento importante por lo que decía Jorge de Sormó. Es mucho más fácil de digerir ante la comunidad y ante las distintas instancias, digamos,
gubernamentales y de Estado explicar esta situación de alza de tasas de interés en un contexto no tan deteriorado de la actividad económica. Ahora, Carlos, ¿cuánto influyó, cree usted, en la decisión del ente emisor de subir la tasa de 3,5%, la determinación también del Banco Central de Estados Unidos, que después de 7 años sin mover su política monetaria, la subió? ¿Era algo que se esperaba? No fue para nada una sorpresa, pero ¿tuvo algo de injerencia en esto, en seguir la misma corriente de alzas que está ahora impulsando la Fed y que supuestamente también le seguirá impulsando durante 2016? Sí, sin duda es importante lo que hace el Banco Central de Estados Unidos para efectos de lo que es la economía chilena. Sin duda alguna, la tasa de los fondos federales que determina la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, que ayer subió la tasa de 0,25% a 0,5%, es un elemento bastante importante a la hora de la decisión que puede tomar el Banco Central respecto de los movimientos de tasa de interés acá en Chile. Somos una economía abierta y sin duda alguna hay una relación o hay una vinculación de esas variables económicas a la realidad chilena. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el Banco de la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, el dólar probablemente va a fortalecerse aún más de lo que se ha fortalecido. En todas partes del mundo. ¿Y eso qué significa? Significa devaluación del resto de las monedas que no son dólares. ¿Qué es lo que hemos visto durante todo el año? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros también en Chile? ¿Y qué significa devaluación en todo el resto de los países? Básicamente inflación. Inflación es la preocupación central de todos los bancos centrales, en particular el de Chile, y por lo tanto es una medida preventiva para ir previniendo los efectos o neutralizando los efectos de esta alza de tasas de interés de Estados Unidos sobre el tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, si la Reserva Federal subía la tasa de interés, el Banco Central no tenía más opción que ir con ella. No, yo diría que siempre el Banco Central tiene algún grado de autonomía en sus decisiones, no es que copie directamente lo que haga el Banco de la Reserva Federal, pero hoy día la conjugación de variables se da en un contexto donde era necesario subir la tasa de interés. Carlos, hace un tiempo, yo creo que hace un mes, Rodrigo Vergara señaló que dentro del esquema de trabajo del Banco Central está 2 alzas más, lo dijo hace un mes, y llevar la TPM a más o menos 3,75% para septiembre de 2016. Para eso quedan solamente 25 puntos base. ¿Cuándo cree usted que va a producirse esa nueva alza? ¿La veremos quizás en enero y así el Banco Central consolide esta tendencia de alzas en 3 reuniones seguidas? Yo creo que, sin duda alguna, y el comunicado también lo reafirma, hay un sesgo alcista a la tasa de política monetaria del Banco Central. El Banco Central lo reafirma con este nuevo comunicado. Ahora, determinar el momento preciso hoy día puede ser un poco aventurado, básicamente porque también el Banco Central, cuando toma esas decisiones, las toma con los elementos de juicio de la coyuntura, el movimiento de las variables relevantes en ese momento. Yo creo que lo que hay que asegurarse, o el Banco Central tiene que asegurarse, que el proceso de convergencia a la inflación sea más rápido de lo que se ha visto. Hemos visto un cierto proceso de convergencia un poquito lento de reducción de la inflación anual, también de los salarios nominales, pero ese proceso de convergencia se tiene que consolidar. Y sin duda alguna es probable que se requieran aumentar las tasas de interés, porque recordemos, estamos hoy día con esa tasa de interés, estamos en tasa de interés real igual a 0, todavía es expansiva. Y por lo tanto el Banco Central va a tener que normalizar esa tasa de interés. Ahora, puede ser enero, puede ser marzo, yo creo que va a depender un poquito más de las condiciones. Yo creo que el Banco Central va a evaluar un poquito los efectos que va a tener la medida, pero sin duda alguna lo que uno ve es que más temprano que tarde va a tener que volver a subir las tasas de interés. Bueno, eso creo yo que va a ser uno de los principales temas del informe de política monetaria del Banco Central, el último del año, que se conocerá este lunes, donde la trayectoria de la tasa de interés, la inflación y sobre todo cómo se van a ir corrigiendo las proyecciones de distintos datos macroeconómicos van a tomarse la agenda sin duda de este lunes. Carlos Budnevich, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nicolás. Bueno, y con este análisis de la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés a 3,5%, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.